yo, justo de casualidad empujé a alguien, ¿ya? Y justo había una escalera o un precipicio, así hipotéticamente, o una pendiente, esa persona va a resbalar y va a caer, ¿ya? Por lo tanto, en esos casos, chiquillos, hay una aplicación de una fuerza. Recuerden que es una interacción siempre. Y no, y está mal dicho decir que yo tengo más fuerza que otra persona. Aquí no hay personas más fuertes o menos fuertes, sino hay personas que pueden ejercer más o menos fuerza. Ya, entonces ojo con eso, no es una característica que se tenga, sino que se puede ejercer. Y también habíamos trabajado con diferentes tipos de fuerzas, con la fuerza peso, que yo les decía que generalmente solían ocuparse como sinónimos en relación a la masa, pero que no era lo mismo, ya que la fuerza peso era la fuerza con que la Tierra atraía los cuerpos, en cambio la masa era la cantidad de materia que uno tenía o ocupaba en un cierto espacio. ¿Ya? Y habíamos visto la tensión, que era una fuerza que estaba siempre presente cuando aparecían cuerdas o cables. Cables que se consideraban ideales, que no se iban a romper, que no se iban a extender, que no se iban a modificar y que me daba lo mismo si era más grande, más chico, más gordo, más flaco. Era independiente de eso. Y la fuerza normal, que era una fuerza que aparecía siempre y cuando había una superficie de contacto. Entonces, si yo tenía un globo con un hilo y lo pegaba en el techo, no iba a tener fuerza normal, pero sí en ese caso podía tener fuerza de tensión. Por lo tanto, ese es como a grandes rasgos lo que habíamos hecho. Vamos a continuar con la fuerza de roce. Aquí habíamos quedado, yo no recuerdo bien si alcanzamos a ver la clase anterior los dos tipos de roce. Si los vimos, los vamos a repasar. Si no, los vemos hoy día. La verdad es que no lo recuerdo ahí muy bien. Chiquillos, la fuerza de roce es una fuerza que aparece cuando hay superficies de contacto. Ya habían dos tipos de roce, el roce estático y el roce cinético. La gracia de esta fuerza está o existe para evitar que uno se resbale, que patine. Ya por eso los zapatos generalmente tienen asociado a su planta baja, a su suela, algo de goma, para que haya adherencia al piso. Ya si fueran de estas superficies lisas, así como estas tapillas que meten mucha bulla, sobre todo las mujeres que usan taco que meten mucho ruido, esas tapillas carecen de roce muchas veces, por lo tanto es más fácil resbalarse con esa que con unos zapatos de goma. Ya, por lo tanto, esa es la gracia y lo fundamental que tiene esta fuerza, que es la fuerza de roce. Y siempre va en sentido contrario. Por lo tanto, si mi objetivo es que yo empuje algo hacia la derecha, el roce va a actuar hacia la izquierda. Si mi objetivo es levantar algo, el roce va a actuar hacia abajo. Siempre en sentido contrario, hacia donde uno quiere o espera que el objeto se mueva. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? ¿No? Chiquillos, si escuchan algo por ahí, algunos gritos por ahí, es mi hija que también está en clases de inglés por si acaso. Ya. Sí. Les pido disculpas ahí de antemano. Ya. Chiquillos, entonces tenemos dos tipos de fuerza. La fuerza de roce estático y la fuerza de roce cinético. El estático tiene que ver con que la superficie aún no se comienza a mover. ¿Ya? Entonces, como esta fuerza que se opone a que yo logre sacar algo que estaba quieto, así como en reposo, y lo comience a mover. Esa es la fuerza de roce estático. En cambio, la fuerza de roce cinético es aquella fuerza que aparece cuando tengo dos superficies que están en contacto, pero la gracia de estas superficies es que ya se están moviendo. Por lo tanto, esta fuerza de roce va a hacer que el objeto modifique o cambie ciertas características que tenía en un inicio. Que se mueva más lento, muchas de las veces que se mueva más lento, que se pueda detener en algunas ocasiones. Ya, eso es lo que hace, en este caso, chiquillos, es la fuerza de roce. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta con las fuerzas de roce? ¿No? Seguimos entonces. Profe, Dígame. ¿los tipos de roce tienen una fórmula o no? Sí, ahora vamos a la fórmula. Ay, Chiquillos, los tipos de roce, ya sea el roce estático o el roce cinético, tienen asociadas ciertas ecuaciones que a grandes rasgos son las mismas. Lo que se modifica es esta cosita rara que está acá. Esta cosita rara que está acá se llama coeficiente de roce. Y el coeficiente de roce es un valor que depende de la superficie de contacto.
Por lo tanto, la alfombra, el hielo, la madera, un piso laminado, ya un piso de cerámica, todas esas superficies tienen diferente coeficiente de roce. ¿Por qué? Porque están hechos de un diferente material también, ¿ya? Y N es la fuerza normal. Ya recuerden que la fuerza normal aparecía siempre y cuando habían dos superficies de contacto, ¿ya? Pero esto que está acá se puede escribir y se puede aplicar de esta forma que suena mucho más bonito y así lo vamos a hacer. Ya la fuerza de roce estático es el coeficiente de roce y la normal yo la puedo escribir como masa por gravedad, ¿ya? Los ejercicios que yo les traigo son más bien conceptuales, ya no vamos a aplicar tanto esto, pero la gracia es que entiendan cuándo hay roce en este caso. Ya por lo tanto esa ecuación que está ahí es la misma que vamos a ver para roce cinético, la diferencia es que el U está como letra U alargada, ¿está? Esta letra que está acá, que voy a pintar de amarillo, chiquillos, se modifica porque eso depende de la superficie de contacto, que sea madera o que sea cemento. Por darles un ejemplo, que sea alfombra o que sea un material plástico. Ya por lo tanto, la gracia de la fuerza de roce es que es una fuerza de reacción. Varía la fuerza, ya puede aumentar o puede disminuir. Y su máximo valor, el número más alto que puede alcanzar, chiquillos, se puede calcular con esa ecuación. Ya, entonces, hasta ahí, chiquillos, ¿alguna duda, consulta, pregunta? Pero esa ecuación que está ahí la vamos a ver de nuevo, mira. Ya, y el roce cinético también aparece, pero aparece cuando los dos objetos que están en contacto se comienzan a mover. Se mueven, ya estaban moviéndose, y ahí aparece este roce cinético. Y posee un valor único. El valor único se puede calcular en este caso, al cambio el lápiz, me esperen un cachito para cambiar el lápiz. Y se puede calcular como el coeficiente de roce, que es este numerito que está acá, por la normal. Si yo esto lo traduzco, entre comillas, y lo dejo más lindo, mejor expresado, lo voy a expresar así como coeficiente de roce por la masa y por la gravedad. Por lo tanto, todas las fuerzas de roce se pueden sacar de la misma forma. La diferencia es que cambia ese U, como les decía en un comienzo. ¿Por qué? Porque la superficie de contacto donde va a estar actuando el roce va a ser diferente. Simplemente por eso. Ya, pero ambas se pueden calcular de la misma manera, pero el enfoque que yo les quiero dar ahora, y que va a ser también el de la tarea, no es calcular la fuerza de roce, sino que ver en tema de concepto cómo aplicar el concepto de la fuerza de roce. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta que tengan? Porque vamos a pasar ahora unos ejercicios, igual que las clases anteriores. Los vamos a resolver, vamos a dar un par de minutos y de ahí lo vamos a resolver. Veamos, miren. Miren acá. Acá hay dos fuerzas actuando sobre el mismo cuerpo. Son dos fuerzas en dos instantes diferentes. ¿Ya? Y en ninguna de las dos ocasiones, ojo con eso, en ninguna de las dos ocasiones, ni en la primera ni en la segunda que aparecen en la imagen ahí, el cuerpo se mueve. ¿Ya? Por lo tanto, independiente que se hayan aplicado estas fuerzas F1 y F2, el cuerpo no se mueve, queda quieto. ¿Ya? Entonces, yo quisiera saber si ustedes podrían sacar cuánto vale la fuerza de roce para la primera y para la segunda situación. ¿Ya? Ojo con eso. Se aplican fuerzas, pero independiente que estas fuerzas se apliquen, el objeto no se logra desplazar. Vamos a ver si se les ocurre, vamos a ver unos 2 minutitos y de ahí lo resolvemos. Yo les voy a marcar por mientras unos datos que son así como súper importantes. ¿Ya? Así como que les sirven como tips esto. En ninguna de las dos ocasiones se movió, permaneció. Permanece en reposo.
Pero a ver si ahí logran deducir qué pasa con la fuerza de roce en este caso, en el caso 1 y en el caso 2. ¿Se les ocurre, chiquillos, cómo hacerlo? Me dicen sí o no. Si me pueden hablar por audio, mucho mejor porque no logro abrir el chat. Así que si se les ocurre, me dicen ahí cómo lo podrían resolver. ¿Me devuelvo? Sorry. Me pasé ahí. Oh, esta cosa. Ya no saben cómo se resuelve. Ya. Vamos a ver y se van a dar cuenta que quizás es menos complicado de lo que parece. Ya la gracia está en leer bien, por eso yo les marcaba el chiquillo esas palabritas que aparecían ahí en un comienzo. Miren, dicen que se somete este cuerpo a dos fuerzas, ¿ya? A una fuerza de F y de F1 de 30 en de 35 por una ocasión y de 20 en la otra ocasión. Ya me dicen que en ninguna de las dos ocasiones el cuerpo se mueve. Ya por lo tanto sé que está la fuerza 1 y voy a rayar acá. Miren. Acá recuerden que el objetivo de esta cosa es que la fuerza F1 va hacia la derecha, por lo tanto sabemos que hay roce, porque me preguntan cuánto vale el roce. Aquí va a estar la fuerza de roce 1 y va a estar la fuerza de roce 2. ¿Por qué están hacia la izquierda, chiquillos, representadas? Porque la fuerza que yo estoy aplicando inicialmente es hacia la derecha. Por lo tanto, el roce siempre actúa en sentido contrario. ¿No? Entonces acá es importante saber que esta cosa permaneció en reposo. ¿Se acuerdan lo que decía la primera ley de Newton? La primera ley de Newton decía que la suma de todas las fuerzas era cero. Si la suma de todas las fuerzas era cero, nosotros podíamos tener dos opciones. Una opción era que el cuerpo permaneciera en reposo, o la segunda opción es que se moviera con velocidad constante. Entendiendo eso, chiquillos, si la suma de las fuerzas que actúan en este caso tienen que ser cero porque esta cuestión no se mueve, ¿cuánto vale el roce en la primera y en la segunda situación? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuánto vale en este caso? ¿Se les ocurre ahí cuánto podría dar? Porque la gracia es que ¿Podrían valer lo mismo? de hecho ¿O no? vale, sí, O 20-35, ¿no? 20 y 35, solamente porque me dicen que en este caso las dos cuestiones permanecen en reposo. Por lo tanto, la suma me tiene que dar cero. Entonces, sumar un positivo con un negativo y en ese caso llego a un valor que es cero. Por eso tienen el mismo numerito acá. 20 para la primera, creo que sigo bien el orden, sí, y 35 para la segunda. Por eso valen lo mismo, porque permanece en reposo en este caso. Ya, por lo tanto, acá no es que pasemos la fuerza y nos olvidemos de las leyes de Newton, sino que tenemos que tratar de mezclar todo esto que hemos visto. ¿Dudas, consultas, chiquillos, preguntas hasta ahí? No, pasamos al segundo. Esperemos, creo que les puse 5 ejercicios. Esperemos ver el otro. Miren acá, similar al de recién. Léanlo bien y díganme cuánto debiese valer en este caso la fuerza de roce.
¿Se les ocurre cuánto podría dar en este caso la fuerza de roce? ¿80? 80, no, sí. ¿Sí? Sí, 80 porque también me dice que el bloque, acá lo voy a marcar, el bloque también permanece en reposo. Por lo tanto, esto es algo así. Este bloque son 100 kilos. Entonces yo le aplico una fuerza de 80 hacia la derecha. La única forma para que esta cosa no se mueva es que las fuerzas sean cero. Por lo tanto, mi fuerza contraria también tiene que ser 80. Siempre y cuando el objeto permanezca en reposo. Si se modifica este reposo, ¿ya? Ahí sería diferente en este caso el valor de la fuerza de roce. Pero como es reposo, tiene que aplicarse el roce en sentido contrario teniendo el mismo valor. Así que miren, veamos acá. Acá es un ejercicio más antiguo, un ejercicio de aplicación de la segunda ley de Newton. Y dice que sobre un cuerpo actúan solo dos fuerzas. Actúan en la misma dirección y en el mismo sentido. Y debido a esto, el cuerpo se adquiere o se mueve con una cierta aceleración de 4 en este caso, de valor 4. Luego aplicamos las mismas fuerzas, pero para lados contrarios, ¿ya? Y en ese caso, el cuerpo acelera más lento, a 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces yo quisiera saber, ¿qué valor tienen las fuerzas en este caso? Yo les voy a plantear aquí más o menos el dibujito. Entonces la gracia de esto, yo tengo acá F1 y F2. Y en otro caso, esta es la primera situación. Y la segunda situación es esta. Tengo F1 y tengo F2. Entonces se los traduzco más o menos. La gracia es lo que aquí me pregunta el ejercicio, que cuando yo tengo dos fuerzas que van... Matías, dime. Matías, ¿quieres decir algo? ¿O no? Dijo por chat que se equivocó. Ah, ya, si me leen el chat, ideal chiquillos, porque saben que esta cuestión de Zoom se taima y no me deja ver el chat. Así que si ustedes me traducen, mucho mejor. Entonces miren acá, tengo dos fuerzas, F1 y F2. Entonces cuando estas dos fuerzas se suman, ya, vamos a hacer acá un pequeño recordatorio. Yo puedo sacar la fuerza como masa por aceleración. Eso decía la segunda ley de Newton. Entonces yo digo que cuando estas cosas se suman, el producto va a ser igual a 3, porque es la masa, por la aceleración en ese caso que vale 4. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar dos fuerzas cuyo resultado sumado sea 12. Ah, estas mismas fuerzas se van a restar, pero cuando se resten su resultado va a ser diferente. Va a ser 3, que es la masa, por la aceleración que es 2. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que buscar aquí como alternativa son dos fuerzas que al sumarlas me den 12, pero esos mismos valores y los restos me dan 6. ¿Qué alternativa dirían ustedes más o menos así como al ojo que podrían ser? ¿O que podría ser en este caso? ¿La E? Es que la E no me serviría, ¿sabes por qué? Porque si yo las resto me da 6, pero si las sumo no me da 12. ¿La E no? Eso la C, la C, ¿La C? ya. Ya, esa no servía porque si las restaba sí se cumplía solo la parte de la resta, pero la gracia es sumarlas, que den 12, y restarlas, los mismos numeritos y den 6. Por esto es la opción C. Porque si yo la sumo, 9 más 3 me da 12, pero 9 menos 3 me da 6. Chiquillos, hasta ahí, ¿se logra entender esto? ¿Me dicen sí o no? Y ahora sí. Ya. Chiquillos, me perdonan si el ruido, porque tengo un vecino con carrete y tengo un maestro en la casa maestrando, así que si escuchan ruido ambiente, me reclaman nomás y yo hablo más fuerte. Miren acá, esta masita de 5 kilogramos está quieta. Similar a lo que hicimos recién. Está quietita en esta mesa o en esta superficie. Puede ser un suelo, una mesa, lo que se imagine.
pero está sobre una superficie. ¿Ya? Y a este cuerpo se le aplica una fuerza de 10 newton hacia arriba. Yo quisiera saber qué valor tiene la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo. Este valor. Entonces, antes de que resolvamos, necesito que me traduzcan esto. ¿Qué fuerza le estoy pidiendo? ¿Cuál es la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo? ¿Cómo se llamaba esa fuerza? ¿No era fuerza neta? No, no es fuerza. Gravedad. No, la gravedad es el peso y actúa hacia abajo. No, no es la gravedad. La fuerza neta es la fuerza total. De hecho, tenemos que sacar en este caso la... Pero ¿cómo se llamaba esa fuerza cuando había una superficie de contacto? Que de hecho si yo colgaba, no sé, como un globo o una lámpara de un cable, esa fuerza no estaba. La de tensión, fuerza de tensión. No, no es la fuerza de tensión. De hecho, cuando yo cuelgo un globo, está la fuerza de tensión, pero no está esta fuerza que estoy pidiendo. Se les ocurre porque no es el peso, no es la tensión y no es el roce. Nos falta una fuerza de las que vimos. ¿Se acuerdan? Chiquillos, cuando nosotros preguntamos por la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo, estamos preguntando por la fuerza normal. La normal es una fuerza que aparece siempre cuando hayan dos superficies de contacto. ¿Ya? Si no hay dos superficies de contacto, por eso un globo colgado del techo o una lámpara colgada desde el techo no tiene fuerza normal porque no está sobre una superficie de contacto. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Miren, yo aquí tengo mi bloque. Hacia arriba tengo la fuerza que se aplica, que son 10 newton. Voy a cambiar de color, la voy a colocar celeste. También hacia arriba voy a tener la fuerza que me están pidiendo. La fuerza normal. Pero a su vez me falta una fuerza que va hacia abajo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa fuerza que iba hacia abajo, producto de la gravedad? Recién la dijeron. La de tensión. No, no es la de Fuerza tensión. de acción. No. Es una fuerza que va hacia abajo, que se confunde con masa muchas veces. Chiquillos, hacia abajo va en este caso la fuerza peso. Todo objeto, chiquillos, que tenga una masa tiene una fuerza peso asociada. Todo. Ya, todo objeto tiene una fuerza peso. Si no existe el peso, porque no hay objeto en cuestión como para poder observar. Ya, entonces yo les podría poner un mueble desplazándose en el suelo y ese mueble va a tener fuerza peso porque tiene una masa, va a tener una fuerza de roce porque lo estoy moviendo sobre una superficie, ¿ya? Y va a tener fuerza normal porque está deslizándose sobre algo. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, siempre que haya masa, hay sí o sí peso. Entonces tenemos que ver que acá también nos dicen que está en reposo. Por lo tanto, la suma de todas estas fuerzas que están acá tienen que ser 0. ¿Se acuerdan del plano cartesiano en matemáticas? Hacia arriba, ¿qué valores están? ¿Los positivos o los negativos? Positivo. Acá están los positivos y dice abajo los negativos. Entonces vamos a decir más, ya, me lo voy a borrar porque quedó súper chueco. Voy a colocar aquí abajito. Tengo entonces más la fuerza normal, más los 10 newton que se aplican sobre el cuerpo, menos el peso. ¿Se acuerdan cómo podíamos sacar el peso? El peso, chiquillo, es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, si mi masa, van a quedar casi con tortícolis porque estoy escribiendo sobre chueco, pero si mi masa es 5 y mi gravedad es 10, el peso en este caso vale 50 newtons. Entonces tengo la normal hacia arriba, esa 10 newtons hacia arriba y el peso hacia abajo, que en este caso serían 50. Y sé que la suma de todas estas cosas, como bien lo decía una compañera, la fuerza neta es 0 en este caso porque me dicen que está en reposo.
Entonces n menos 40 me tiene que dar 0. ¿Cuánto vale entonces, chiquillos, la fuerza normal en este caso? 40. 40. ¿Ya por qué? Porque la suma de estas tres fuerzas me tenía que dar 0 porque el ejercicio también me planteaba el hecho de que este cuerpo permaneciese en reposo. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta ahí, chiquillos? Hasta la pregunta anterior, ¿no? ¿Sí o no me dicen? ¿No? No, profe, está claro. Ya, muchas gracias. Chiquillos, vamos a terminar con este para poder explicarles y mostrarles a grandes rasgos lo que es el cuestionario que les hice. Chiquillos, acá tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo. Muchos podrían decir que esta materia ya la pasamos, sí, pero está relacionada con esta cosa. ¿Se acuerdan que nos permitía a nosotros obtener un gráfico de velocidad versus tiempo? ¿Qué podíamos sacar de ese gráfico? ¿Se acuerdan? Que había una velocidad constante. Hay algo constante, pero en este caso no es la velocidad, es la aceleración. La aceleración es lo que podemos sacar de este gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo un gráfico de velocidad versus tiempo. Y en este caso, puedo sacar la aceleración, porque la aceleración tiene que ver con velocidad y con tiempo. Una velocidad de 20 y un tiempo, que está aquí abajito, de 10. Por lo tanto, mi aceleración vale 2 metros por segundos al cuadrado. ¿Por qué saco eso? Porque puedo saber qué fuerza está actuando sobre este cuerpo. ¿Por qué? Porque la fuerza se saca como el producto de la masa por la aceleración. ¿Qué masa? 8 kilos, que aparecen aquí arribita. Y la aceleración, que en este caso vale 2. Por lo tanto, mi fuerza es de 16 newton. Tengo la opción válida la 2. Descarto. Ya, entonces acá yo quiero que recuerden qué pasaba con ese gráfico. ¿Se acuerdan que acá en este gráfico me indica que la velocidad aumenta de forma uniforme? Para que la velocidad, chiquillos, aumente de forma uniforme, así como de forma constante en el tiempo, de 2 en 2, de 20 en 20, de 5 en 5, la aceleración, si eso pasa con la velocidad, la aceleración es constante. Por eso, en este caso, tenemos también como válida esa alternativa. Ya, por lo tanto, el gráfico acá no estaba como distractor, sino que me permitía sacar la aceleración. Y recordar un poquito lo que habíamos visto antes, que ese gráfico indicaba que como la velocidad cambiaba de forma constante en el tiempo, la aceleración en ese caso iba a ser constante también. Chiquillos, hasta ahí, ¿dudas, consultas, preguntas que tengan? ¿No? Miren, si no tienen, termino con esto, ¿ya? Yo les envié, chiquillos, un cuestionario vía de esto de Google como tarea. Voy a ver ahí, voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a ver ahí si puedo mostrarles la... Miren, o sea, no tengo cerrado el correo, pero no sé si ahí lo logran ver. Son 6 preguntitas, chiquillos. Voy a dejar aquí.